Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo encantado de estar una semana más aquí de vuelta en este episodio de Un Gran Viaje, ya sabéis, el podcast de Pablo Strubel, en el que converso con gente que ha hecho viajes increíbles, viajes largos, viajes que muchos de nosotros soñamos y en algún momento, bueno, pues realizamos, ¿no? Hoy estoy en el parque, seguramente podéis escuchar las cotorras a nuestro alrededor porque estoy en directo, en persona, en carne y hueso con Juanjo Herranz, que está a puntito de irse de viaje. Pero no vamos a hablar del viaje futuro, bueno, sí vamos a hablar del viaje futuro, pero vamos a hablar de varios grandes viajes. Pero he de decir una cosita, que esto es una cita ciegas, vaya, que nos acabamos de conocer hace 3 minutos, nos hemos citado en el jardín infantil del Parque de San Isidro y nada, vamos a estar conversando pues de sus grandes viajes. Él es el escritor de viajes y nos va a contar un poco su vida, sus aventuras. Y voy a ir descubriendo, a la vez que tú, que estás ahí al otro lado, pues quién es esta persona y el motivo por el que está aquí. En realidad, y con esto te doy la bienvenida, Juanjo, en realidad nos conocimos a raíz de una publicación que hice hace poquito en el que buscaba, para mi otro podcast, el de la aventura de viajar, buscaba gente que conociera muy bien México. Y entonces tú me dijiste, pues yo he estado viajando 6 meses por el país y 6 meses creo que fue, y no sé si eso es lo que andas buscando. Pero bueno, al final no encajó la colaboración por ahí, pero dije, 6 meses por México, y empecé a investigar un poquito, vi que eras escritor, escribías de puta madre, y bueno, y luego he investigado lo mínimo imprescindible para saber que habías hecho más viajes, y dije, tenemos que conocernos, y además estás por Madrid, a pesar de que sé que eres de Palencia. Bueno, Juanjo, no me enrollo más, bienvenido, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por tenerme aquí, feliz de compartir esta tarde aquí al solecito de Madrid, que nos queda poco ya, y nada, vamos a ver qué nos depara este viaje particular de hoy. Bueno, la primera pregunta es esa de México, ¿no? Que tú me respondiste que habías estado 6 meses, si no me equivoco, viajando por México, un país que da para esos 6 meses, supongo, y muchos más. ¿Qué te llevó allí? ¿Por qué estuviste viajando por ahí? Bueno, pues este viaje realmente es el primero en el que intento dedicarme 100% a escribir y al periodismo de viajes, porque anteriormente había estado publicando ya con revistas, como freelance siempre, pero siempre lo compaginaba con otros trabajos que tenía de cooperación, de comunicación, etcétera. Pero esta vez me vi con la suficiente valentía y estupidez, supongo, para creer que podía sobrevivir escribiendo historias, además normalmente más personales, que es lo que me gusta a mí hacer, y publicándolas, y entonces decidí que México era un país que mediáticamente interesaba en España, calculaba yo, que culturalmente era cercano, que a mí mismo me interesaba muchísimo, por supuesto, que tenía ciertos contactos y amigos. Entonces me fui para allá. Mi idea era estar 6 meses, que es el máximo permitido como turista, para no tener que hacer mucho papeleo ni trámite, y quería recorrer de Yucatán a Tijuana, que son una infinidad de kilómetros, no me acuerdo cuántos ahora, y el viaje terminó a mitad de camino en Ciudad de México, porque en 6 meses no me dio tiempo a recorrer tanto, porque además esta condición de periodista y escritor de viajes te hace tener que detenerte un poquito más en los lugares, no es un itinerario tan movido y tan rápido. Entonces, bueno, fui pasando unas semanitas en diferentes estados de allí del sur de México y esa fue mi motivación, intentar vivir del periodismo de viajes, que mal que bien se consiguió, sigo vivo, por lo tanto lo conseguí, y de nuevo ahora me lanzo a otro viaje con esa misma vocación, mucho más bagaje y la misma valentía y la misma estupidez. Y vamos a intentarlo de nuevo. Iba a decir, hablas en pasado, lo has en pasado, esa era la idea, justo me surgía esta pregunta, ¿no? Si lo conseguiste. Y un periodista de viajes, ¿a qué se...? Perdona una pregunta, puede sonar un poco estúpida, pero ¿a qué se dedica? ¿Cómo busca las historias? ¿Cómo trabajas una vez en el destino? ¿O ya ibas con temas que querías desarrollar? Sí, bueno, yo antes de ir estuve un mes aquí
porque antes de irme a México estuve 6 meses trabajando en cooperación en Colombia y ahí estuve haciendo algunos temas y escribiendo. Vine un mes, que me refugié en casa de mi querida madre, y ese mes lo dediqué a investigar y a documentarme y a ver un montón de películas, escuchar podcasts, leer. Entonces antes de irme ya tenía más o menos en todos los estados que iba a cruzar de México 3 o 4 historias que me parecían interesantes y que quería indagar una vez llegase allí. Entonces esa es la dinámica, más o menos tienes una idea de qué reportajes, artículos quieres hacer, pero luego la realidad te va llevando por sus lugares porque es tozuda y también salen muchas historias nuevas con la gente que conoces, etcétera. Sí. Por ahí va la dinámica. ¿Qué reportajes eran estos con los que partiste? Y aprovecho y te pregunto, ¿los llevaste a cabo esos 4 o alguno se quedó ahí en el camino? No, tenía bastantes más, tenía como 25 o 30. Sí, porque iban a ser 6 meses y pretendía pues escribir mucho. Y bastantes de ellos, sobre todo al principio, se fueron dando muy bien las cosas en Yucatán, porque además es un lugar más turístico y con más interés mediático, entonces salieron bastantes de zonas pues paisajísticas bonitas, tema cenotes, Chichén Itzá, ruinas arqueológicas, todo eso que era un poco más pues periodismo de viajes más enfocado al turismo, que quizá no es lo que más me interese, pero obviamente hay más voluntad de comprarte historias de ese perfil, entonces siempre voy intentando mezclar las historias más humanas, digamos, de personas que conozco, de gente con oficios un poco diferentes o extraños para nosotros, con temas más turísticos que me dan un poquito más de comer y alguna historia, pues bueno, recuerdo que quería hablar de María Sabina, que es la, ¿cómo la llaman? La sacerdotisa de los hongos, ahora lo estoy diciendo mal, pero no me acuerdo, una mujer que vive en la Sierra de Oaxaca, si habrás oído hablar, y quise indagar y llegar hasta ella, pero al final, por tema de presupuesto, días, siempre se me complicaba un poco, ir hasta allí para un solo reportaje era difícil, pero me quedé en un pueblito cercano, que era San José del Pacífico, que hay también mucha movida con los hongos alucinógenos y con el temazcal, y hay como mucha vida espiritual allí, y entonces no llegué al que tenía pensado, pero me quedé en otro cercano, que fue mucho más interesante, al final, porque lo hice básicamente, y que me aportó un montón, y esas son las sorpresas que te va llevando el periodismo de viajes, efectivamente. A veces no sale uno, pero sale el de al lado. ¿Hiciste el reportaje o hiciste la prueba de las setas alucinógenas? ¿O ambos? En este caso no lo hice experimental, simplemente tomé notas, conversé con los lugareños de allí, me fueron contando muchas de sus experiencias propias, que era curioso porque era un pueblito pequeño en el que había gente pues de todas edades, obviamente, y todos o casi todos con los que hablé lo habían probado, gente mayor, gente muy joven, quizá para mi perspectiva, para estar indagando en esos temas alucinógenos, pero yo no lo hice. Yo en este caso no me adentré. Bueno, yo es que creo, y ahí tú sabrás mejor, ¿no?, que tal y como contemplamos nosotros las setas o las plantas alucinógenas como una droga con la connotación negativa que puede tener para nuestra cultura occidental, en su caso no es así, ¿no? Esa connotación no es tal, no se consumen por otros motivos más espirituales. No, sí, sin duda, y tienen toda una narrativa muy sociológica de cómo la entienden ella la planta y como un miembro más de la comunidad prácticamente, y que es algo muy ritual y muy necesario para explorarse, conocerse, y como toda esa cosmovisión que es interesantísima y desde nuestro punto de vista occidental desde luego que choca un poco. Sí. Oye, te imagino por ahí viajando por México un poco como Kapuczynski, el periodista polaco que documentó también los procesos de independencia en los años 60, 70... Y lo documentó muy bien porque era un tipo que no tenía presupuesto y que entonces dormía en prostíbulos, en hoteles de mala muerte, se codeaba con la gente en los lugares baratos de comer, viajaba en transportes públicos, no como los grandes reporteros del New York Times, ¿no? Y entonces sus escritos son buenísimos porque te transmiten realmente, se empapó muy bien de la cultura de allí. Eras un poco un Kapuczynski. ¿Cómo viajabas tú por ahí? ¿Cómo te defines como viajero? ¿Cómo viajas? Bueno, pues en este último viaje de México viajaba con ciertas comodidades porque tenía que estar trabajando, pero bueno, ciertas comodidades para mí creo que sería una precariedad absoluta para otra persona que viaja. Me parece que tengo algún pequeño trastorno ya en este asunto. Entonces siempre viajaba en autobús, algunas veces viajaba a dedo, siempre me hospedaba en sitios baratos, hostales, habitaciones compartidas, etcétera. La parte buena del periodismo de viajes es que a veces haces intercambios y puedes llegar a un apartamento que te prestan y luego lo sacas en el reportaje, en algún hospedaje puede pasar también. Entonces por ahí vas consiguiendo intercambios, y lo que tengo muy buena fortuna o muy buen aura o no sé qué es, que acabo conociendo a mucha gente buena. En general creo que es algo común del viaje, que te aventuras, te lanzas y acabas pues siendo hospedado por gente maravillosa que conoces en un parque o en el autobús. Entonces pues acabas pudiendo abaratar el viaje también sin que sea esa la voluntad primaria de conocer gente, pero conocer gente te lleva a que te reciban con mucho amor y mucho cariño. Entonces sí, yo procuro viajar y creo que es la manera sensata, si quieres descubrir y escribir historias interesantes, viajar de la manera más
no precaria, pero limitada posible para ir descubriendo cosas. Me estaba leyendo justo ahora, preparando el viaje a Colombia, las memorias de Gabo, Vivir para contarla, y hablaba de su abuelo, de Aracataca, el pueblo donde él nació y se crió, que llegó a ser alcalde y era un hombre que más o menos manejó dinero, y en el tren que iba de Barranquilla a Aracataca había 3 clases, primera, segunda y tercera, y él solo iba en segunda cuando iba acompañado por alguna mujer de su familia, con su madre y su hermana, etcétera, y le preguntaban, señor alcalde, ¿usted por qué no viaja en pudiendo? Sí, es verdad. Y dice, ¿por qué viaja en tercera? Le preguntaban, y dice, ¿por qué no hay cuarta? Contestaba él. Y entonces es un poco, yo creo que esa forma de abordar el viaje que creo que Kapuscinski estaría de acuerdo, hasta que se hizo millonario, supongo que después viajaría diferente. Oye, cuéntanos alguna, ahora que mencionabas familia que te hospedara, o alguna historia de contacto humano que recuerdes de esta travesía por México con especial cariño, si es que hay alguna a destacar especialmente, o la que se te ocurra hoy. Pues la que yo te contaría ahora mismo en Yucatán, que es un estado con mucha población maya, hay una población mayoritaria maya. Justamente son tan diferentes este mundo indígena al nuestro, que es como una de las experiencias más bonitas que suelo encontrar en Latinoamérica. El mundo indígena me interesa un montón por la otredad en la que te enfrentas ahí. Y recuerdo una familia que me hospedó muy fortuitamente, con un hijo suyo trabajaba medio de guía turístico, hice buenas migas con ellos, y ahí me llevaron a su pequeña palapa, no me acuerdo del nombre exacto ahora, que tenía una curiosidad, que es que son construcciones bajitas, como medio estas típicas indias de las películas, sí. Y para entrar tienen como el techo muy caído, tú tienes que entrar como agachando la cabeza, porque es como una señal de respeto para la casa, es como forzado que te agaches y medio hagas una genuflexión para entrar. Y recuerdo esta familia con mucho cariño, porque ahí estaban todas las mujeres con sus trajes típicos y el marido con su borrachera típica de esa zona, que es lo que hacen los hombres en muchas de estas zonas, beber y aportar poco. Y allí pasé un par de noches con ellos maravillosas, pues en una maquita que te prestan, y compartiendo con ellos, cocinando con ellos ahí a la leña, y esa tarde, esas 2 tardes las pasé encantado con ellos. Oye, yo creo que México tal vez sea un país que ilustra lo mejor y lo peor del turismo. Claro, Cancún, esos desarrollos turísticos, paquetes. ¿Crees que el turismo, y no estoy pensando en ese en particular, o crees que los viajeros, nosotros aportamos más de lo que recibimos tal vez incluso, o del impacto negativo que tiene nuestra presencia en muchas de esas culturas o lugares? Bueno, esto es un tema maravilloso y complicadísimo. Y yo suelo ser muy crítico con el turismo en general, porque hay cosas muy dañinas que hacemos. Supongo que tenemos una responsabilidad muy grande en trabajar y trabajarnos para no... Yo recuerdo una anécdota ahora mismo en Chacagua, que es un pueblito de la costa de Oaxaca, afromexicano, como muy característico, muy curioso y de difícil acceso. Además hay que coger un coche compartido, un autobús, una lancha y luego un transporte por el que te llenas de barro, de arena y de todo. Pero llegas a este pueblito que, pese a esta dificultad de acceso, ya tiene bastante turismo y será una de las fuentes principales de vida que tienen allí. Y había cierto... También la costa de Oaxaca es muy particular porque llega mucho turismo estadounidense y con mucho más dinero que el nivel de vida general en México, entonces hay unos contrastes muy, muy fuertes. Pero recuerdo como un pequeño grupo de gringos que estaban allí, y con esta vestimenta que tampoco me gusta de la gente que viaja, que parece que salgan de un festival de los años 70 de Woodstock, vestidos con unas ropas muy extrañas, que es un contraste gigante con las personas locales de allí. Y bueno, que eso es lo de menos, pero estaba allí y me acuerdo una tarde que había un grupo de mexicanos que estaban construyendo un hospedaje y estaban allí trabajando, y por las tardes hacían una pausa siempre para fumar unos cigarrillos, y estaban ahí con la red de la pesca muy cerquita, porque en la bahía se daba la situación de que entraban bancos de peces, y entonces por las tardes aprovechaban para sacar unos cuantos, hacerse la barbacoa y cenar. Y uno de estos tipos, que salía de ver a los Beatles, con un peinado así afro que se había hecho además como muy, muy integrado, creía estar él, pero yo luego descubrí que no tanto, pues estaba allí chapoteando en la orilla, sin mirar a su alrededor y sin estar atento de lo que estaba pasando, sin ver a este grupo de jóvenes trabajadores que estaban sudando y agotados y esperando con la red para sacar su cena. Y se acercó lo suficiente el banco de peces al que todos estábamos mirando, y este muchacho,
se sorprendió tanto, empezó a saltar hacia ellos y a nadar hacia ellos y los espantó, obviamente. Claro. Y tendrías que ver la cara de los trabajadores, estaban con la red detrás diciendo, pero este idiota, ¿por qué me está asustando la cena? Y creo que esa es un poco la reflexión, que no sé si me he enredado un poco, pero el viajar mirando a tu alrededor y ser consciente de lo que hay, porque aunque no creamos o no nos seamos conscientes, a veces estamos haciendo daño, como este muchacho, que no le atribuyo ninguna maldad, simplemente falta de conciencia de que estaba haciendo. En fin, esto yo trabajo de guía en los veranos, yo formo parte de la industria. Con este podcast también, pues al final fomento el hecho de viajar. Ya luego el oyente, pues claro, tiene que decidir cómo viaja, ¿no? Siempre, bueno, pues eso es la responsabilidad de cada una. Y también pensaba en ti, pues claro, escribes artículos de viaje. Muchas veces los artículos son una de las primeras inspiraciones que tenemos. ¿Esto te pesa a la hora de escribir un artículo de un destino? Dices, oh, he descubierto una joya, pero de repente igual dices, es que si hablo de esto, yo, al igual, y otro, de repente esa joya desaparece porque se masifica. No sé cómo te sientes, si te lo has planteado alguna vez. Bueno, es una contradicción grande, desde luego todo este discurso raro que he hecho pues se contradice con mi modo de ganarme la vida, que es escribir sobre destinos y sobre lugares. Por eso intento poner el foco un poco más en las historias humanas, que creo, bueno, igual de repente se llena la casa de una persona de gente que va a visitarle, sería ya horroroso. Pero bueno, ¿cómo era la pregunta? Bueno, ¿cómo te sientes tú ante el hecho de la escritura, de enfocarla, que habrá sitios que igual que son joyas, pero que merezcan permanecer en el anonimato, pero tú como periodista de viajes quieres también darlas a conocer porque te han impactado por algún motivo? Yo procuro no contarlas, si es posible, si puedo evitarlo en general. Tampoco es tan habitual y casi en internet hay tantísima información y tanta gente dando vueltas por ahí, y aunque sean más o menos periodísticos, mucha gente cuenta sus viajes. Entonces hay pocos sitios que no puedas encontrar información en internet. Tampoco tengo mucha repercusión, entonces no creo poder dañar de una manera muy directa los destinos. Pero hace poco me ha pasado además que iba a hacer un artículo un poco rápido para una revista y decidí no hacerlo porque era un sitio muy particular que no me apetecía compartir y sobre todo porque no me estaban pagando lo suficiente. Eso básicamente fue la reflexión. Si me das más dinero yo te cuento lo que sea. Mis principios llegan hasta donde llegan. Bueno, pero por ese, pagar la factura. Claro, pero por ese monto dije no, que no sea yo el que destape esto. Oye, el tema que decías de dedicarte a la escritura de viajes es un sueño para mucha gente. Muchos lo intentan con su propio blog, otros a través de las redes sociales, ganarse la vida con ello. ¿Tú cómo lo estás enfocando? ¿Dónde buscas escribir? ¿En qué medios? ¿Y desde cuándo lo haces? Porque parece algo reciente. Claro, sí, yo efectivamente escribo y viajo, por lo cual tengo mucha suerte y poco dinero, o sea, esa es la ecuación, que va a ser así, creo, no sé hasta cuándo. De momento lo aguanto bien, tengo gallardía y juventud, todavía algo me queda, entonces lo aguanto. Pero mi foco llevo publicando 2 años, ya te digo, compaginando con otros trabajos, y he venido publicando con Condé Nast Traveler, sobre todo, tengo buena relación con el editor y trabajo bastante con ellos. Con Viajes National Geographic publiqué una vez un artículo de Ciudad de México, con Altair Magazine de Barcelona he publicado un par de historias, con aerolíneas latinoamericanas, Aeroméxico y una panameña, que además pagan un poquito mejor porque son compañías que no dependen realmente de la parte mediática, son grandes empresas y tienen esto como accesorio, entonces hay más dinero ahí y tira un poco más para sobrevivir. Y estoy intentando meter la cuchara en cualquier medio que se deje, cualquier revista, o sea, siempre estoy escribiendo a editores, rogando, pidiendo hueco y así. Proponiendo, ¿no? Sí, proponiendo historias, buscando historias, efectivamente. Sí. Así. Oye, comentaste que México, de esos 6 meses que te quedaste a mitad de camino, solo llegaste a Ciudad de México, me ha parecido que comentaste. ¿Tiene muy mala fama el país, o tiene mala fama, no muy, mala fama como país peligroso por la delincuencia, el narcotráfico? Como viajero, ¿tú lo has sentido? ¿Has tomado precauciones especiales? ¿Se nota mala vibra? ¿Cómo te has sentido en ese tiempo, que es bastante largo, 6 meses? Sí, bueno, en mi caso, estos 6 meses en México me sentí seguro el 100% de las veces. También yo hice un viaje iniciático de 2018 a 2020 con un buen amigo madrileño, sí, y fuimos de Argentina a México haciendo dedo con la tienda de campaña, con la guitarra, vendiendo pasteles, construyendo el personaje desde abajo. Fue un viaje salvaje y ahí aprendimos mucho del rubro del viajero, que
y ciertas cosas básicas de seguridad, que es la noche evitarla, siempre estar más o menos refugiado cuando cae la noche, y sonreír, ser amable, no gritar, no desentonar, no llamar la atención vestido como un capullo, ir con mochilas lo más pequeñas posible, hacerte notar lo mínimo posible, y con esas mañas que aprendí en aquel viaje, creo que ahora se me facilita más pasar desapercibido. Y también mi percepción es que el sur de México es un lugar... Hay muchas zonas conflictivas y muchas comunidades con muchos problemas, y el narcotráfico está llegando a Chiapas, a Yucatán, a Cancún, a un montón de sitios, pero en general es un lugar seguro. No sé, también venía yo de vivir en Colombia, de una zona en conflicto, trabajando con una ONG que estaba allí insertada totalmente en la zona donde están la guerrilla, las disidencias y todo este rollo. Entonces igual yo tengo un poco trastornada también la percepción de lo que es seguro o no. Pero no, igualmente te diría que es bastante cómodo, y hay zonas muy turísticas en las que estás muy, muy seguro, y que en general con esas pequeñas medidas de seguridad, evitando la noche principalmente, yo no tuve ningún problema, ningún susto, nada. Bueno, la noche, no sé si evitándola tangencialmente, ¿no? Porque yo me he suscrito a tu newsletter y escribes mucho sobre música, sobre discotecas, sobre la fiesta, ¿no? Eso también es parte de la cultura de los lugares, y supongo que no te la has perdido, ¿no? Sí, también miento de nuevo, me contradigo una vez más. Sí, por supuesto, bueno, además... Pero la noche querrías decir deambular con la mochila de noche en sitios erróneos. Otra cosa es irse de marcha y a disfrutar, ¿no? Sí, salir además cuando conoces a alguien, tienes referencias, has dejado las cosas bien ordenadas en un sitio, ya conoces un poco más el lugar, o sales con alguien que te lleva, pues por supuesto lánzate a disfrutar, que Latinoamérica además, que es el continente que más me gusta y que más tiempo he estado, con el único que he estado realmente, aparte de este en el que nos encontramos ahora, es un continente para bailar y para tomar tequila y aguardiente y para disfrutarlo y conversar hasta altas horas. El tema del idioma y esa cercanía que da supongo que es fundamental, ¿no? Ahora estaba pensando yo en algunos destinos africanos que conozco, Asia y tal, y siempre hay esa barrera un poco del idioma. Los mexicanos, ¿qué me cuentas de ellos como pueblo en cuanto a ti como extranjero? ¿Cómo ha sido la relación con la gente que te has ido encontrando? Qué interesante esa pregunta y qué difícil también. Sin duda, la cercanía del idioma es por lo que yo sigo volviendo a Latinoamérica, porque para escribir historias y enterarte en profundidad de ciertas cosas, siento que necesitas una conexión con la persona que vas a interactuar, y yo solo la encontraría en castellano. No domino muy bien el inglés ni ninguna otra lengua, entonces por eso. Y México, pues en general, lo que he conocido en mi experiencia es un pueblo muy amable, muy simpático, muy divertido. Sobre todo los chilangos, los de Ciudad de México, tienen una guasa y una sazón cuando hablan muy particular, son muy chistosos, o quizá con los que me he topado yo habrá mucho mal encarado, supongo también, y tienen como esa doble manera de abordar, en general en Latinoamérica, el tema de las colonias y de la relación con España y todo eso, y si bien yo no escucho mucho ninguno de los dos argumentos, porque, bueno, me parece un tema tan complejo que no deberíamos abordar con ligereza en un taxi o en un autobús como para contestar a ciertos comentarios, pero creo que eso también te da como una vía de acercamiento y de conversar y de entender esas raíces que tenemos compartidas, y no sé, en general me he sentido súper querido. De hecho, ahora que me estoy volviendo a Colombia, me da un poco de lástima no estar... Me apetece un montón Colombia porque tengo muy buena conexión, pero pienso que lo bien que estaba en México, lo bien que lo he disfrutado, y sobre todo cómo vas aprendiendo del contexto histórico, político, todo eso, leer la prensa, ir metiéndote en el país, pues siento que ahora estoy un poco más metido en México que en Colombia, que tengo que dar el salto de nuevo para allá, pero no, los mexicanos son maravillosos. Sí. Te iba a preguntar por el hecho de viajar solo. ¿Te has sentido solo en algún momento? ¿Y cómo llegas a los mexicanos? O sea, ¿cómo haces ese vínculo o cómo te relacionas con la gente? Porque hay veces que es verdad que los mochileros tendemos a ir a hostales de mochileros, a relacionarnos con mochileros, y como que vivimos en una burbuja del guiri, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? Sí, pues viajar solo. Yo escribí un artículo hace poco, además en Traveler, me voy a hacer un poco de autobombo, que se hizo muy viral, que se llamaba Viajar, el oficio de la soledad, y llegó a mucha gente porque creo que en general estamos muy solos, todos viajemos o no, creo que es una sensación muy compartida, o que lo creemos al menos, aunque no lo estemos, y obviamente sí, taxativamente me sentí muy solo en muchas ocasiones, pero también me lo siento en Madrid, rodeado de amigos a veces o de mi familia, pues también tengo momentos de soledad, entonces creo que el viaje es un espejo de la vida también, y yo quizás soy un poco solitario, aquí me confieso,
Y creo que la gran sorpresa de viajar solo, que lo sabrás perfectamente, es que si quieres nunca estás solo, porque hay mucha gente viajando como tú en solitario, mucha gente dispuesta a conocer a otras personas, ya sean viajeros o gente local que se interesa por alguien que viene de recorrer no sé cuántos kilómetros. Al final eres como alguien que muestra interés la gente por conocerte, y la forma de acercarme pues suele ser bastante orgánico y natural. Cuando voy a comprar unos tacos, cuando me acerco a mercar a cualquier sitio, me gusta mucho esos ratos de conversar con gente. Me sentaría con esos señores que están ahí ahora detrás, saludaría, diría, ¿cómo están? ¿Dónde puedo ir por aquí a hacer algo? Cualquier pregunta absurda para entrar en conversación, y de ahí ya vas tirando del hilo y con una sonrisa se va uno conectando. Si te parece, Juanjo, vamos a dar un saltito atrás en el tiempo, que ya has mencionado, aparte de ese viajazo, que vamos a hablar sin duda de 2 años, me parece que has dicho, ¿no? 2018 a 2020, a Colombia. ¿Qué te lleva a Colombia? Porque has dicho que estuviste de cooperante o trabajando en una... Bueno, ahora, ¿qué te llevó a Colombia? ¿Cómo acabas allí? ¿También estuviste 6 meses? Así es, estuve 6 meses igualmente, y me llevó el simple hecho, la simple fiebre de haber conocido ya el continente y querer volver. Yo tuve que volver de este primer viaje, que luego puedo contar un poquito, en la pandemia. Volví el 24 de marzo, el 14 había sido el estado de excepción, y volví creyendo que iba a ser una gripe. Aguanté en México, que habíamos llegado de allí, que iba a ser muy pasajero, pero cuando las cosas empeoraron, pues bueno, me volví y anduve ese año y medio siguiente pues pensando cómo podía volverme a Latinoamérica. Esa es la realidad, y estuve viviendo unos meses en Bruselas, en Ámsterdam, haciendo trabajos varios y poco interesantes y reseñables. ¿Cómo qué? O sea, aunque no sea... En Bruselas estuve haciendo unas prácticas en la biblioteca del Instituto Cervantes. Mira. Que no es por despreciarlo ahora, que he dicho que era poco reseñable, porque el Instituto Cervantes es toda una institución, a diferencia de este que habla. Pero bueno, no es algo que me motivase mucho, digamos. Y luego en Ámsterdam me fui a hacer una beca en una agencia de comunicación, y como era tan caro, acabé trabajando en una recepción de un hospedaje, que sin duda es algo interesante. Trabajar en el Barrio Rojo en un hostal de jóvenes de noche, en la recepción, aquello fue un delirio. Y en esas estaba yo pues un poco desorientado después de aquel golpe que me dio Latinoamérica, porque realmente te transforma. Es un cliché muy cierto, creo que Latinoamérica imprime un carácter muy especial. Y entonces ahí andaba yo sobreviviendo y buscando formas, y salieron unas vacantes para trabajar en cooperación internacional de la Unión Europea, y postulé y me mandaron allá a Santander de Quilichao, en el Cauca, cerca de Cali, en el suroccidente de Colombia, y allí estuve colaborando 6 meses con una ONG de mujeres afrodescendientes, y fue una experiencia vastísima, porque además hubo proceso electoral en esa época. Ganaron Petro y Francia, que son como los representantes de una izquierda transformadora de allí, y traían toda la fuerza. Esta Francia es una mujer de esta región, del Cauca, donde trabajaba yo, una mujer negra, muy del campo, muy desde abajo venía, y entonces toda esta región estaba totalmente revolucionada, en pie no de guerra, pero en pie de urna, digamos, y con una campaña muy fuerte, y con la consecuencia que ganaron además. Entonces había una emoción compartida maravillosa, y mi jefa era amiga desde la infancia de la vicepresidenta actual de Colombia, de Francia Márquez, y entonces estaba muy metida en el proceso, ha acabado con algún cargo incluso ahora en Bogotá. Y era muy fuerte porque en nuestra oficina, y fui con una compañera española, madrileña, y en la oficina en la que trabajábamos era en un pueblito alejado de la ciudad pequeña donde vivíamos, y nuestra jefa iba con coche blindado a trabajar, con 2 guardaespaldas. Ella nos llevaba en el coche blindado a trabajar a la oficina. Yo no podía estar más feliz. Yo estoy viviendo aquí la película total. Con todo el respeto, no es una película, es una realidad muy dura, pero yo me sentía un poco así, y pude acceder a una realidad que como viajero además es más difícil. Poca gente viaja por esta región de Colombia, se lo saltan porque obviamente hay un conflicto armado grande, pero como llegar allí como cooperante y poder estar haciendo cosas de periodismo en colaboración con esta mujer tan talentosa, Clemencia, pues fue una oportunidad increíble, y sí. Eso es lo que estuve haciendo por allí. ¿Qué hacías exactamente en esa asociación? Yo trabajaba en comunicación. Les ayudaba a hacer entrevistas, pequeños artículos, cosas de la web, guiones para hacer podcast que querían hacer. Tenían un grupo de unas cuantas mujeres jóvenes, abogadas, psicólogas, que hacían incidencia con mujeres que habían sido maltratadas, temas de violentación con los grupos armados y otros asuntos. Y luego tenían un grupito de gente, de chicas que hacían comunicación, y ahí estaba con ellas. Sabían mucho más que yo de comunicación, esa es la realidad. Entonces yo pues aportaba un poquito, porque yo me saca realmente de la escritura y soy un poco torpón en todo lo técnico, pero ahí entre todos pues íbamos sacando las cosas adelante. Y sobre todo conversábamos mucho y nos compartíamos mucho nuestras experiencias de vida, y eso fue el gran aprendizaje, sin duda. Sí. Te iba a preguntar, en ese primer gran viaje que hiciste, que desde Argentina hasta... México, Ciudad de México. Ah, vale. Ahí pasaste por Colombia.
¿Qué diferencias viste o viste alguna diferencia en el país o tu percepción de cómo viviste ese país en el primer viaje en el que, entre comillas, eras turista y en este segundo que ya eras residente, que tenías que currar? Te lo pregunto un poco porque a mí me pasó también en un viaje largo que estuvimos en Santo Tomé y Príncipe, en 2 islitas de África, y los primeros 10 días estuvimos de viajeros y te enteras de una superficialidad de muchos temas, pero cuando te quedas, que nos quedamos 3 semanas más, que es poco tiempo igualmente, pero ya estuvimos trabajando en un colegio escuela, desarrollando algún proyectito local y tal, y ya tienes que trabajar con la gente, que hay una convivencia, empiezas a entender cómo piensan, cómo actúan, o sea, entiendes con mucha más profundidad el país, ¿no? No sé si eso, en tu caso, ¿fue muy diferente la primera experiencia colombiana de esta segunda, o es que ni siquiera sean comparables, tal vez, claro? No, sí, claro, fueron tan diferentes que no las podríamos comparar, pero tienes toda la razón. O sea, la ecuación del tiempo te cambia la percepción de un país, y ya no solo el tiempo, porque claro, interactuar y ir a la oficina con gente local y además de un entorno rural colombiano, pues aunque yo soy de un casi pueblo que es Palencia, pero bueno, son 2 realidades muy diferentes y sí, obviamente son experiencias opuestísimas, y recuerdo además que yo no había descubierto esta parte de Colombia hasta que empecé a ir a la oficina y quizá necesitaba hacer algo un poco más rápido, teníamos que hacer una reunión y yo se lo decía, ¿a qué hora va a ser la reunión? ¿O a qué hora nos vamos a sentar? ¿O por qué no me mandaste esas fotos que teníamos que haber tenido ayer? Lo preguntaba con todo el cariño, pero no sé, lo preguntaba así, como muy directo. Y eso me decían allí, me decían, Juan, creemos que, me llamaban Juan, creemos que estás como enfadada con nosotros porque me lo pides así. Y entonces, bueno, en Colombia en general, y yo diría que es algo compartido de Latinoamérica, pues tienden a dar un poco más de rodeo al pedir algo, bueno, ¿y cómo está? Y buen día, y no sé qué, y no sé cuál, y luego ya al minuto y medio, igual después de compartir un café, pues ya te dicen, oye, las fotos de ayer, y tú, ah, sí, ahora te las mando. Y aquí tenemos la costumbre, que me parece para trabajar mucho más interesante, ciertamente, pues de ir directo, pedirlo, y podía sonar un poco hostil, y esto es algo que yo aprendí solo cuando aprendí que yo era una persona muy directa para los colombianos trabajando allí, no viajando. Yo recuerdo en México me pasaba esto, o escuchando a la gente, disculpe mesero, si no le importa le voy a pedir que si me hace el favor y es tan amable me traiga un vaso de agua. Y dices, por Dios, ha estado como 10 segundos para pedir un vaso de agua, ¿no? Y aquello me sorprendió mucho, supongo por esto que dices de Colombia algo parecido. Oye, de Colombia 6 meses allí que pasarían volando, supongo, además en esa circunstancia electoral y tan vibrante, ¿no? De ganar esas elecciones y todo el cambio que ha habido a raíz de eso. Ahora vuelves a Colombia, ¿por qué? ¿Y qué vas a hacer ahora en Colombia? ¿Tienes algún plan? Vaya. Sí, tengo un plan, por supuesto. Según quien lo diga, para otras personas no será ningún plan esto, pero yo más o menos tengo en la cabeza esbozado que mi voluntad y mis objetivos son seguir afianzando mi posición como periodista de viajes, seguir consiguiendo vivir de ello, que es una batalla en sí mismo ya, y como más proyecto de recorrido, no lo tengo muy cerrado, pero mi idea es estar 4, 5, 6 meses, iremos viendo cómo se dan las cosas, y recorrer muy bien la región Caribe, desde Capurganá, que es frontera con Panamá, el tapón del Darién, hasta Punta Gallinas, que es el punto más al norte de la región sudamericana, y descubrir bien toda esa zona Caribe. Luego quiero empezar a bajar, después de esas 5 o 6 semanas, hacia Medellín, que toda esa zona intermedia es una porción súper grande de Colombia, muy poco conocida, porque en esa región nació el paramilitarismo y hay como todavía bastante conflicto latente y es cero turística. Entonces quiero bajar por allí despacito, con mucho cuidado y cariño obviamente, pero quiero descubrirlo. Y luego volver al lugar donde trabajé tanto tiempo y a la zona del Chocó, que es la zona del Pacífico colombiano, que es la zona negra y la zona más vibrante y salvaje, también conflictiva, pero con muchísimo interés y energía, y es un lugar divertidísimo y apasionante, y quiero descubrirlo en profundidad. Y si tengo tiempo y energía, me gustaría ir al Amazonas colombiano. Ya lo conocí en el primer viaje, la parte peruana, pero eso me gustaría. Entonces, como plan, sí, esas 2 patas, de vivir, de escribir y descubrir y conocer. Tengo ciertos amigos que visitar y amigas, entonces me voy a sentir un poco más acompañado que en México, creo, y ese es el plan. No sé si es un plan del todo, hombre, pero... Es un planazo, no es un plan, es un planazo. Ahora que estábamos hablando y has mencionado, bueno, justo antes de la entrevista, que habías escuchado uno de los podcasts de Alex Adamuz, que estuvo viajando 2 años por Norte, Centro y Sudamérica, y del cual es que salió un libro, Otra vida posible, y él,
que era un filólogo que no se había lanzado a escribir. En ese viaje descubrió que podía dedicarse a la escritura, y en su caso no optó por la escritura de viajes, sino más bien por un periodismo de investigación, se podría decir, de documentación social. ¿Tú en tu viaje también has tocado esa parte de no solo el periodismo de viajes en sentido estricto de hablar de los atractivos de un lugar? ¿Has hecho reportajes también de, no sé, de la cultura, de la economía, de otros aspectos más tangenciales que descubrimos cuando viajamos? Lo he intentado, alguno he hecho. Recuerdo en Colombia, en esta última etapa, pude llegar a una comunidad muy lejana en el Pacífico, que tienes que subir en lancha 4 o 5 horas, es una población muy aislada, y pude estar allí a través de la ONG con la que iba, y estuve haciendo como unas dinámicas allí, unos pequeños talleres de comunicación, digamos, y pasé una semana, creo recordar, allí con ellos, y no es quizá gran periodismo con mayúsculas, pero esta gente los hombres vivían de cortar madera. Eran corteros, que lo llamaban allí, eran todos hombres vastos, fuertes, con unas manos callosas, toda la mano era un callo. Bueno, era espectacular, y salí con ellos a cortar madera. Estuve con una amiga periodista de allí que trabaja en Bogotá, y ella estuvo haciendo unas fotografías y sacamos un reportaje muy lindo que se publicó con Altair Magazine. De hecho, quizá el reportaje del que más orgulloso estoy. Sí. Y más allá de eso, he intentado siempre, en estos temas más de periodismo de viajes, intentar dar ese prisma más de cultura o de historias más humanas, o colarlo de alguna manera, algunos diálogos o algunas pinceladas de contexto político histórico. Pero la verdad que el periodismo con mayúsculas y sin adjetivos, yo creo que a mí me quedó grande, o quizá lo tengo en demasiada estima y no quise indagar más. Además es un trabajo mucho mayor, tienes que consultar un montón de fuentes, hacer más entrevistas, buscar organismos, y está muy mal pagado. Entonces yo por eso derivé un poco al periodismo de viajes. Además, ya aquí abriéndome en canal, sentía que en el periodismo de viajes había una beta un poco más posible, porque hay tanta, iba a decir mediocridad, qué palabra más fea, pero en general, pues competir con alguien que publica los 10 puentes más instagramables de Ámsterdam, pues es fácil que cuentes una historia que enganche un poquito más. Sí. Entonces por ahí pensé que era un poco más mi camino, quizá por vago y perezoso y no querer enfrentar mi cabeza contra los grandes números y el gran periodismo, pero por eso derivé un poco a esto, y no he tenido la suerte entonces de hacer muchos temas de este tipo. Yeah. Y al menos, como tampoco tenía los contactos en medios que les interesaran más estos reportajes, en la newsletter personal que tengo sí que me dedico siempre a contar las historias de las personas que conozco, un poco más me meto más en política, me meto más en jardines, y ahí es donde dejo un poco fluir mi parte más política, digamos. O sea, tienes tu parte laboral pública, de trabajo que vas consiguiendo publicar en revistas de viaje sobre todo, o ya webs de viaje y demás, y cuéntanos de esta newsletter que haces. Pues esta newsletter nació también al abrigo de aquella etapa en Ámsterdam tan extravagante y extraña, y empecé a publicar básicamente en Substack, que es una plataforma de newsletters bastante conocida, yo creo ya a día de hoy, y empecé a publicar semanalmente bajo el nombre del Viaje Interminable, que es el nombre que le di a toda esta andanza literaria. Empecé a publicar semanalmente textos variados, inspirados en mis anécdotas diarias, en lo que me iba pasando, y me ha acompañado desde entonces. Ya llevo 2 años, no tengo muchos lectores, pero me divierte tanto, y sobre todo le he cogido tanto callo a la escritura gracias a tener que escribir un texto de 700.000 palabras cada semana, que me ha aportado un montón de cosas, económicamente 0 cosas, pero humanamente y literariamente un montón. Y sí, ese es el proyecto. Voy a estar ahora en Colombia y seguiré escribiendo. Estaba haciendo como unos diarios del trópico, lo llamaba, y contaba mis aventuras sobre todo y todo lo relacionado con este trabajo de cooperación, y por ahí voy a seguir, por supuesto, porque idealmente alguna vez me encantaría poder tener una comunidad grande ahí y quizá no depender ya de más revistas, ni más editores, ni nadie más que uno mismo. Sí. ¿Es comunidad gratuita, de pago? ¿Cómo funciona? Es gratuita. Yo iba a decir es gratuita porque yo me he suscrito, sí. Pero es gratuita. Bueno, podía pagar también, pero si pagara ya lo sabría, vaya. Es totalmente gratuita, sí. Lo pueden encontrar, el Viaje Interminable, Juanjo Herranz, ahí estaré dando la chapa. Una buena amiga lo llamaba la chapa interminable, creo que sí, creo que dio en el clavo, ahí seguiré para quien quiera. Bueno, chapa en ese sentido sí, pero he de decir que a mí me gusta mucho cómo escribes, mucho, de verdad. Podríamos seguir hablando por ahí, pero me gustaría, porque tampoco el tiempo es ilimitado, que me contaras un poquito de ese gran viaje que has mencionado con un amigo, con una guitarra. Has sonado medio vagabundeando por América. ¿Cómo surge esa idea? ¿Por qué sientes esa necesidad en 2018
arrancar esa aventura americana? Wow, pues qué buena pregunta. Yo estaba trabajando en esa época en televisión, como redactor en una productora de tele, haciendo cosas tan interesantes como Got Talent, Factor X y cosas así, que me tuve que ir 5 años a viajar por el mundo para olvidar todo esto que hice, toda esa maldad. Y esto nació con un buen amigo que tengo desde la tierna adolescencia, y nos íbamos a ir a trabajar a Australia, Nueva Zelanda, lo típico, a hacer un poco de dinero, luego a recorrer el sudeste asiático, algo así teníamos en mente. Quizá la motivación inicial, pues igual desde un corazón roto a un no encontrarse en Madrid, yo creo que a lo que todo el mundo le lleva a viajar, al final, yo creo que iría por ahí. O sea, insatisfacción, un poco la órbita, llamémosle insatisfacción. Sí, absoluto. Y eso sumado a las lecturas desde Ernesto Sábato a Eduardo Galeano, a los viajes del Che Guevara, a Into the Wild, esa película que he visto 12 veces y me ha cambiado la vida al final porque me ha dejado trastornado, pues yo creo que todos esos inputs hicieron que acabáramos en Latinoamérica. Yo además fui a terminar la universidad, fui un estudiante tardío de periodismo y fui a acabar la universidad a Cali, a Colombia, con una beca de la universidad, y estuve allí estudiando. ¿Ese fue el primer contacto americano? Primer contacto con un viaje en solitario por mi cuenta. Iba a una universidad y como bastante avalado por la universidad, pero fue la primera vez que estuve en Latinoamérica. Con tan mala suerte que a la 5ª semana me rompí el menisco, estando allí en Cali, y allí me tuve que operar. Yo me quedé firme, porque además ya había comprado el billete para unirme con mi amigo en Argentina esas navidades, y unos meses después de mi estancia allí en Cali, y empezar el viaje. O sea, que tú trabajaste en la productora de televisión, luego o durante estudiaste. Ajá. Y luego empezó el viaje directamente cuando tú acababas la universidad allí en Cali. Lo has entendido perfectamente. ¿Y sí. Antes qué habías hecho? O sea, ¿no tenías formación? Yo estudié unos años de odontología, iba a ser odontólogo, giro de guión, oficio familiar, pero bueno, uno se dio cuenta de que no era su camino y cambió. Y cambié, sí, en 2014 o 2015 me metí a periodismo, ya semipresencial porque ya era un poco mayor, entonces iba compaginando con trabajos, también mejor no reseñarlos, y sí, eso fue, así es. ¿Y qué te estaba diciendo? Bueno, que cómo de repente acabas la carrera allí y con tu colega se viene a buscarte y para iniciar esa aventura. Nos encontramos en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2018, me acuerdo, el 30 de diciembre, pasamos ahí la Nochevieja. Yo estaba completamente cojo porque llegué a las 5 semanas, voy a contar esto resumido, a las 5 semanas me partí el menisco, me operé allí en Cali, en Colombia, y me recuperé muy rápido porque, por una decisión un poco... Me lo podían coser o quitar, y si lo cosían iba a ser más lenta la recuperación y me lo quitaban más rápida, pero a futuro me iba a quedar cojo. Y yo con mi sensatez dije, quitádmelo, que tengo un viaje con un amigo, me tengo que ir. Casi salí corriendo del hospital esa tarde. Y entonces me recuperé muy rápido, tanto que me quedaba un mes todavía en Colombia. Llegué en agosto y esto era más o menos noviembre. Me fui al Tayrona con unos amigos, al Parque Nacional muy grande del Caribe, muy bonito, donde quería ir Piqué con Shakira o algún rollo así, se hizo muy famoso. Y me fui allí con ellos, con la mala suerte de que entrando al parque, que es como una caminata con un poco de desnivel de 2 horas, me volví a romper el menisco. Vale. Allí cuando veía las tiendas de campaña ya me lo rompí de nuevo, pero yo ya tenía el billete a Buenos Aires, que eran 4 escalas y 48 horas, y me fui cojo, totalmente cojo. Un taxi me dejó en la puerta, llamé así a una azafata que había ahí en el mostrador, me trajo una silla de ruedas, y de silla de ruedas en silla de ruedas hasta Buenos Aires. Una locura. Llegué allí, me tiré a los brazos de mi amigo, que me miraba y me decía, pero estás completamente cojo. No podía caminar ni de aquí al árbol. O sea, haberme avisado que no vengo, tío. Ya lo sabía, pero yo creo que lo maquilló un poco la realidad. Entonces él me dejó en un pueblito de la costa atlántica de Argentina. Pasé dos meses allí yendo a terapia, a rehabilitación, yendo a la piscina, mejorándome la pierna. Él se fue a dar la vuelta a la Patagonia y nos encontramos en el sur de Chile 2 meses después, en los cuales yo me había recuperado como para caminar lento, pero solo podía caminar lento, la pierna estaba todavía medio bloqueada y entonces no podía llevar peso. Iba con lo que tenía en mi mochila, que no era mucho, lo metí en un carrito de la compra de estos de los que llevan las señoras para ir al mercado y los señores, y iba con un bastón también. Entonces así me encontré con mi amigo en el sur de Chile y así empezó el viaje más viaje. Empezamos a hacer dedo allí, al principio muy tímidos, además hacíamos dedo como con timidez, luego ya nos lanzábamos a los coches. Y ese fue el principio del viaje, que fue con un carro y un bastón porque estaba cojo. Hasta Perú me acuerdo que lo quemamos ahí el bastón en una hoguera una noche y ya me liberé un poco de aquella carga, pero esos fueron los inicios del gran viaje que nos llevó hasta México. ¿A dedo lo hicisteis por un motivo económico o por la aventura? ¿Por qué os decantasteis por hacerlo? ¿Habías hecho ya antes autostop?
Primera vez, ya te digo que al principio éramos bastante tímidos y sí fue totalmente por un tema presupuestario que luego descubrimos que era maravilloso para descubrir y para experimentar. ¿Por qué? Porque el dedo te lleva a conocer un montón de gente. La gente más buena onda además suele parar, o la gente más que se la suda todo, de que es un trabajador que viene de no sé dónde y está agotado quedándose dormido y dice súbete, y tú, bueno, igual no, que te vas a dormir, caballero. Entonces vives un montón de aventuras haciendo dedo, creo que eso está garantizado, y también acabas yéndote a comer a casa de mucha gente, a dormir de nuevo, te dan muchos tips y consejos que normalmente no están en las revistas donde publicamos. Entonces eso se descubrió como un planazo hacer dedo. Sí. Eso, fíjate, que antes hablábamos de México, la imagen que tiene México y la percepción una vez viajas por él es distinto. Lo mismo con el autostop, ¿no? Al menos en España, en Latinoamérica igual sí que es más frecuente, pero en España es algo peligroso a evitar, dificilísimo de hacer. ¿Cuál ha sido tu sensación después de tantos meses sacando el dedo? Mi sensación allí, estando allí, pues me encantó, o sea, no podría repetir un viaje tan bonito como ese y tan emocionante y transformador nunca en la vida. Es triste que ya haya vivido esa etapa porque me encantaría volver a vivirla sin saber lo que iba a pasar. Entonces es peligroso, o sea, hay que tener ciertas precauciones. También éramos dos hombres con un aspecto ciertamente poco halagüeño y un poco sucios, entonces eso es una protección, además, una garantía de que van a buscar a otra persona quizá para quitarle algo antes que a ti. Y se daba una cosa muy curiosa, creo que habla un poco del miedo general que tiene la sociedad, un miedo un poco inducido por algo que no descubro, que es que cuando íbamos cruzando fronteras de Chile a Argentina, de Argentina a Bolivia, de Bolivia a Perú, etcétera, ese último coche que nos llevaba hasta cerca de la frontera, con el que cruzábamos la frontera haciendo dedo, siempre nos decía, bueno, aquí en este país lo habéis hecho, pero no se os ocurra hacerlo en el siguiente, porque son unos ladrones todos y unos asesinos. Y era como una norma muy habitual en cada cruce de frontera, siempre el de al lado era el problemático y los de aquí te hemos tratado bien. Entonces creo que es bastante más seguro de lo que creemos. ¿Qué ruta hicisteis, así grosso modo, de países y en ese recorrido? Pues empezamos esto en Argentina, esta estancia terapéutica y de cuidado de rodilla. Cruzamos a Chile, recorrimos Chile hasta el norte, hasta el desierto de Atacama, conocimos Salta y Jujuy, el norte de Argentina, nos atravesamos Bolivia, que fue una maravilla, estuvimos 2 meses por allí. De Bolivia entramos a Perú, lo recorrimos bastante rápido porque no nos interesó tanto, a priori no conectamos tanto. Entramos a la selva, Iquitos, de allí salimos por Ecuador, Colombia. Ahí nos separamos, mi amigo y yo, porque tanto viaje juntos era necesario un poco de espacio. Colombia lo hicimos separados. Yo crucé a Venezuela un par de semanas y luego ya atravesamos a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México. Esa fue la ruta. Toma ya. Háblame un poco de qué diferencias hay de viajar acompañado a hacerlo solo, porque mira, justo te lo quería preguntar, pero lo has mencionado, que os cansasteis un poco. Bueno, ¿cómo te sientes de una y otra manera? Yo creo que ahora ya no podría viajar de otra manera después de mi última experiencia viajando solo, sobre todo porque ahora lo he mezclado mucho con mi oficio, entonces al final tengo una vida un poco aburrida, incluso se creería en el viaje. Me dedico mucho a conversar con gente, luego a irme a leer a casa, a escribir un montón. Entonces tengo una vida un poco monacal, aunque esté de viaje todo el día. O sea, necesito mucho tiempo para mí para avanzar. Entonces creo que eso no casaría con una compañía de alguien que no esté haciendo lo mismo, al menos. Claro. Viajar con una amiga o con un amigo que esté simplemente viajando, creo que no podríamos soportarnos ni un minuto, porque yo no querría ir a ver nada y él querría estar todo el día paseando. Entonces creo que yo este oficio solo puedo hacerlo solo, con esa soledad en la mochila, pero creo que me encanta. Y además creo que ya no me gusta viajar, me gusta contarlo solo. Entonces ya creo que no iré a ningún sitio si no es porque voy a escribir alguna historia, que no sé hasta dónde me llevará eso, pero eso es mi sensación. Oye, háblame de Bolivia, que creo que has dicho que fue un país que disfrutasteis un montón, que estuvisteis 2 meses. ¿Por qué? Pues fue muy lindo, nos quedamos allí principalmente maravillados porque de repente era todo mucho más barato que en Chile y Argentina. Entonces eso para los jóvenes y precarios que éramos fue muy importante. Y luego descubrimos de nuevo que es un país con un 70% de población indígena, entonces hay mucha fenotipia diferente, unas caras muy diferentes a lo acostumbrado, idiomas diferentes, hablan 3 lenguas, guaraní, quechua y un tercero que no recuerdo. Y todo eso nos cautivó, nos interesó un montón y descubrimos las minas de Potosí, pudimos entrar a las minas con un amigo que hicimos allí y anduvimos pues ahí de pataperro, como dicen los mexicanos, y nos cautivó mucho Bolivia, pero sí, ya no recuerdo. El viaje fue tan poco, digamos, iconográfico. Descubrimos tan pocos de los sitios icónicos. Yo recuerdo que en Perú no subí al Machu Picchu, en Bolivia no fui a la Isla del Sol, en el lago Titicaca,
como que quizás se me disipa un poco todo, porque al final eran charlas, eran ratos, eran pasar la tarde en un banco, era hacer un bocadillo de tomate con nada, y como fue un viaje muy de supervivencia, y creo que por eso nos cambió tanto, porque nos dimos cuenta de que había otras realidades mucho más adversas que la suerte que teníamos nosotros. Entonces a veces es un poco brumoso todos los recuerdos de aquel viaje, porque se me mezcla un poco todo con una gran jornada de sobrevivir. Sí, sí. Oye, ¿y no te da pena no haber visitado esos sitios icónicos como el Machu Picchu? Es verdad que sí, muy turístico, pero ostras, yo creo que con motivo, ¿no? Porque a nivel espiritual, a nivel geográfico, a nivel cultural es una joya. ¿Por qué no fuisteis allí y si ahora volvieras a ir, tal vez irías? Sí, seguro que volvería, seguro que iré en algún momento. He de decir que yo en ese caso, concretamente el Machu Picchu, no subí porque tenía la pierna un poco pocha todavía y porque era muy caro y yo no tenía presupuesto en esos momentos para aventurarme. No recuerdo ahora cuánto costaba, pero sé que era un dinero que prefería no gastarme. Entonces, sí, creo que ese planteamiento que hago de huir de los sitios muy turísticos es un poco exageración e hipérbole. Creo que hay que ir y que por eso además los sitios turísticos lo son por un motivo en general, salvo, no sé, iba a decir algún otro en el que he estado recientemente, pero creo que no debo porque voy a publicar pronto. Entonces, sí, volveré a los iconos de los países. A mí lo que me echa para atrás sobre todo es la gente, ¿no? Claro, los otros turistas como yo que están allí viendo ese mismo sitio, ¿no? Y en te iba a contar la experiencia personal de la rabia que me dio no ir justo post pandemia a Egipto, por ejemplo, que es un país en el que no he estado, que históricamente es increíble por su cultura, las ruinas, todo lo que hay que ver, pero siempre me da mucha pereza por los tumultos. Y me dio rabia no haber ido justo post pandemia porque dije, no hay nadie, ahora es el momento. Y se me pasó, ¿no? Que hay veces que y hago autocrítica, ¿no? También que los viajeros tendemos a menospreciar algunos sitios. No, eso es que es súper turístico. Y dice, ya, pero es que al final yo soy un turista. Planteé mi viaje de una manera un poco más alternativa o más respetuosa, pero al final yo al menos es como me siento, ¿eh? Y que está bien meterlos en la ecuación porque si están ahí es por algo. El viaje este que me estabas contando, ¿hay algún relato de ese viaje? ¿En ese momento ya sentías la pulsión escritora? Sí, los hay y prefiero que estén en el olvido y en el cajón más oculto que haya. Sí, los publicaba en Facebook en su época porque yo me hice Instagram hace muy poco, además, y la newsletter todavía no la tenía y no colaboraba con ninguna revista ni nada. Y iba escribiendo mis andanzas por ahí, creo que de ese año y medio largo que estuvimos en camino, hay como 20 historias, pero las he vuelto a releer ya con más recientemente. Me parecen malas hasta el éxtasis de la maldad, entonces la verdad que me alegra saber que puedo ser crítico con mi trabajo de hace tiempo, pero sí. No. Oye, te veo muy negativo con tu escritura inicial. ¿Qué sucedió para que la hayas pulido o que haya habido ese cambio, que ahora tú hayas decidido apostar por ella? O sea, y que a mí no me parece nada vulgar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Supongo que el oficio en sí mismo, seguir escribiendo y seguir practicando y escribiendo cosas horrorosas, creo que en algún momento te llevan a pulirlo un poco más, como dices, y a mejorar. Y pues la clave que es la lectura y la escritura, sí, eso ha pasado, yo creo. Y tiempo también, y experiencia, sí, espero. Antes hablabas de algunos escritores. ¿Quiénes son así tus lectores y tus escritores así que disfrutes más leyendo o que te hayan marcado más? Esto es como una invitación al oyente para que le hagas una recomendación. Bueno, a mí inicialmente son estos latinoamericanos un poco más mayores de mediados del siglo XX, que eran muy políticos o así, pero luego en mi etapa ya más de cuando empecé a estudiar periodismo y empecé a interesarme mucho por la crónica de viajes, sin duda a la persona que más he copiado en mi vida es Martín Caparrós, el periodista argentino, que es para mí un referente total, y de ese mismo yo creo que son bastante amigos, Juan Villoro, Leila Guerriero, toda esta tribu de cronistas tan eruditos y sensibles y que cuentan las cosas de una manera tan emocionante. Y ahí me he formado un montón, y luego con otros novelistas latinoamericanos que no hacen periodismo ni viajes, pero escriben muy lindo, como Alejandro Zambra, Pedro Mairal y algunos otros. O sea, en general, toda la cultura literaria también la traigo de Latinoamérica y creo que por eso conecto también con lo que pasa allí. Oye, ya has visto que estamos yendo hacia atrás. Me gustaría preguntarte, si no es indiscreción, has comentado que te formaste en odontología y demás.
¿Cómo se queda tu familia, tu entorno, cuando de repente dices, no, yo es que renuncio a esto? Además era un negocio familiar, que decía, no, había una expectativa tal vez familiar, y que poco a poco te vas yendo hacia la, cooperación, escritura al final y demás. Te lo pregunto, yo soy economista, yo hice economía, me especialicé en comercio exterior y tal, pero luego de repente he acabado siendo guía de viajes, haciendo un podcast, o sea, cosas que no tienen nada que ver con la economía. Y claro, al principio la familia fue un poco como, está tirando por la borda una buena carrera, un buen trabajo. Fue una decisión así un poco entendida, ¿no? Respetada, pero poco entendida. Como en tu caso, también te lo digo porque hay muchos oyentes que hay veces que dicen, me encantaría hacer esto, pero la familia, o me encantaría... Y entonces, no sé, ¿cómo fue tu experiencia? Claro, la familia sensatamente estaba en contra, obviamente, y todavía 10 años después no he conseguido darme la razón a mí mismo, pero ahí estoy. Yo creo que en otros 10 igual les convenzo. Entonces sí, eso fue complicado, obviamente, hasta para uno mismo. Debías realmente tirar mi vida por la borda, aunque realmente yo quiera hacer un cambio. Pues eso hay que saber lidiar con ello y no sé, ser un poco cabezón y estar un poco, no sé, sí, tener, no sé, perder el miedo de alguna manera. No sé cuál es el empujón final, pero si hay algo ahí abajo que te lo pide, pues más vale que te atrevas, o si no, es posible que te arrepientas mucho tiempo, ¿no? Sí. Que Mr. Wonderful esto, pero creo que es bastante así. Creo que así ha sido mi experiencia. ¿Y qué te quería decir? Se me ha ido el santo al cielo. Y relacionado con el cambio al periodismo de los dientes, que ya ves, luego igual pienso que hubiera hecho una carrera mucho mejor hubiera aportado más al mundo siendo odontólogo, yéndome a trabajar con alguna organización, hubiera ganado mejor dinero, hubiera conocido mucho mundo, hubiera hecho más bien. O sea que igual me equivoqué si lo que quería era aportar algo y tener experiencias ahí fuera, pero creo que además el periodismo y la literatura y la escritura es ya muy vivir a la contra. Entonces en general el mundo ya te mira un poco raro, como ¿por qué te vas a casa a leer? ¿O por qué quieres quedarte el sábado escribiendo? ¿O por qué viajas y viajas solo? O sea, en general es una vida muy a la contra ya, a la contra de tu familia, de tus amigos, de la sociedad, de todo. Entonces sí hay que estar dispuesto a estar, pues eso, a la contra, que también es divertido, supongo. Sí. Bueno, hay que tener las cosas claras, porque si no te pueden hundir un poco también. Preguntarte, hemos estado hablando de tus viajes y por ahora solo hemos mencionado América, y más en concreto Latinoamérica. ¿Qué pasa con el resto de continentes? ¿No te motivan, no te llaman la atención? ¿Te da miedo la diferencia cultural? ¿Por qué no has ido a Asia, a África? Pues no he estado, o sea, sobre todo como un viaje así más a mi aire y más de aventura, no. He conocido circunstancialmente algún viaje familiar y he conocido Estambul, estuve en Egipto hace bastante tiempo ya, no recuerdo tanto, pero sí he conocido, pero no me plantearía ahora mismo hacer un viaje como estos, porque además tampoco llevo tanto viajando. En 2018 fue mi primera experiencia como viajero que te he contado, y sobre todo no llevo tanto ahora como con el oficio a cuestas y la literatura de viajes, etcétera. Entonces creo que en este momento de tanta formación y tan iniciático es importante todo lo que hemos comentado antes, del tener cercanía cultural, de poder conversar con las personas, de conocer el contexto político, porque claro, yo ahora en Colombia, sin ser yo un experto del conflicto ni nada, puedo entender mejor las partes, el enfrentamiento que hay, por qué uno critica al gobierno de esta manera, por qué no. Tengo un poco más de chicha ahí que contar en una crónica y mucha más referencia literaria y cultural que si me voy, no sé, a Madagascar. Pues es que no sé nada de Madagascar ahora como para irme 3 meses. Lo puedo aprender, supongo, y puedo estudiar. Supongo que de nuevo por pereza y por ser un vago, pues me voy a lo conocido, pero creo que de momento, que ya habrá tiempo de abrirse al mundo, lo que de momento me interesa tantísimo poder conocer a la gente e indagar más en esa parte que por eso la fijación. Bueno, eso me encanta, o sea, también en el fondo es honestidad contigo mismo y con lo que escribes, ¿no? Porque es verdad que antes mencionabas esas entradas en los blogs o en las revistas que a veces se leen tan superficiales, con poca profundidad, los 10 puentes más bonitos de Ámsterdam que has dicho, y es verdad, hay gente que se cree que la literatura de viajes es eso, y en el fondo es que eso es de una vulgaridad tremenda, ¿no? Y en el fondo, pues eso, el poder rascar un poquito más ahí, y gracias a tu conocimiento, pues hace que tenga más profundidad. Llevamos a lo tonto casi 1 hora hablando, que es el tiempo más o menos que me gusta conversar. Para ir cerrando un poco esta
conversación me gustaría preguntarte al oyente que esté escuchando y quiera saber más de ti, cómo te puede seguir, cómo puede conocerte, aunque ya has mencionado un poco de la newsletter, recuérdalo, dónde te puede leer sobre todo, ¿no? Porque otros trabajos audiovisuales no estás haciendo. No, yo únicamente me dedico a escribir, por lo tanto tiene mala pinta el proyecto, pero vamos a pelearlo. Y básicamente, soy muy malo dándome publicidad, pero yo me llamo Juanjo Herranz y es el nombre con el que firmo en todas las revistas, en el que está en mis redes sociales, en Instagram básicamente, y la newsletter, Juanjo Herranz, El viaje interminable, se llama mi newsletter. Y pues ahí me pueden encontrar, en internet, que es donde está todo. Ahora voy a estar publicando, que me hace mucha ilusión, como una mezcla de crónica y literatura, como lo que he estado publicando en mi newsletter, muy personal, pero con la revista Traveler. Se va a llamar Diario del Trópico y voy a estar escribiéndolo, publicándolo con ellos, como más vivencial y más en primera persona, y más de las historias que me encuentro con la gente que me topo en el camino. Entonces ahí me encantaría que esa fuera muy leída, para que valorasen justo las historias más allá de los puentes bonitos que hay en Ámsterdam, que sin duda son bonitos, pero la gente que los cruza es más interesante aún. Sí. Oye, ¿no te has planteado, supongo que sí, o no sé, escribir un libro de tantas vivencias que estás teniendo? Porque al final los artículos son como pildoritas, ¿no? Y tal vez no sean o no tengan el enfoque o cariz que quisieras que tuviera un libro de viajes. No, me encantaría, por supuesto. El fetichismo del libro yo lo tengo hasta el tuétano metido. Así que me encantaría algún día poder recopilar las mejores historias de todas estas que han ido cayendo y poder hacer algún formato. Tengo poco callo, si bien trabajo en una librería no entiendo bien el mundo editorial, no tengo muchos contactos, entonces no sé, llegará, espero que llegue, pero de momento... ¿En dónde estuviste? Estuve trabajando en la librería del Centro, que se llama así, es una librería especializada en autores latinoamericanos, por Quevedo, aquí en Madrid, y estuve ahí 6 meses casi, fue una experiencia lindísima, la verdad. Bueno, espero que ese sí que fuera de los trabajos reseñables, ¿no? Sin duda. Porque parece que has pasado por muchos no mencionables, ¿no? Pero ese es muy apetecible. Juanjo, que un gustazo en esta cita ciegas, que no sé, como si lo había mencionado al principio, este era el planteamiento que te hice por WhatsApp, así que muchas gracias por recoger el guante, por tu amabilidad, porque, oye, que no hemos hablado, que te estás yendo... A ver, yo este podcast lo estoy grabando el día 14 de noviembre y lo voy a publicar ahora mismo, que me vuelvo a casa, lo edito y lo publico, porque siempre publico los lunes, pero pensé que como íbamos a grabar hoy, pues me esperaba y ya lo publicaba del tirón. Tú te estás yendo el jueves 16 de noviembre a América, a Colombia, en un barco, ¿no? Efectivamente, me emociona ahora que me lo cuentas, y porque me había olvidado en esta charla que me iba, y efectivamente me voy feliz a Lisboa, me monto a un barco a las 6 de la tarde, sale, llegamos 11 días después a Miami. Es un crucero realmente, digo barco porque es mucho más romántico y me engaño un poco a mí mismo, pero es un crucero que tiene menos carisma viajero, digamos, pero muy guay igualmente, tener la ocasión de ver qué hay en mitad del océano, ahí aunque sea en la superficie, salir alguna noche a mirar al cielo y ver que cuántas estrellas hay, pues me va a encantar. Y efectivamente llego a Miami, es el destino, de ahí cojo un avión a Cartagena, el mismo día 27 que llego a Miami, y ya empieza todo el periplo que te he contado un poquito de escribir Colombia de nuevo. Bueno, pues muchísima suerte en esta nueva aventura. Gracias por eso, por habernos hecho a mí y a los oyentes de Un Gran Viaje un huequecito 2 días antes de la partida, que debes estar, bueno, no sé si estresado o no, porque cuando al principio, no supongo que eso ha variado mucho, ¿no? Al principio yo me agobiaba mucho cada preparativo de viaje, no sé qué, y ahora ya tienes casi la maleta hecha, o sea, no sé cómo planteas cada viaje, no sé si sientes la misma excitación que los primeros. Sin duda ha cambiado, yo ya de hecho he tenido tantas despedidas de amigos y de gente de aquí que ya yo no me despido casi. Hay personas que no se lo he dicho, que igual se enterarán si les mando este podcast de que me voy, porque ya es una normalidad tan grande. Ya tengo mi mochilita de 30 litros con la que viajo, que es casi una mochila de escuela. Pues no está preparada, pero tardo 10 minutos, el pasaporte en su sitio, la tarjeta de crédito, 300 euros que me llevaré en efectivo y vámonos. Entonces ya no hay tantos nervios como ganas de irse. Claro. Bueno, Juanjo, lo dicho, muchísimas gracias, que ha sido un placer. Igualmente, Pablo, eres un fenómeno y ojalá este podcast se escuche muchísimo por ti, por mí y por todos. Muchas gracias. Venga, un placer. Y a ti, nada, que estás ahí al otro lado escuchando. Espero que esta cita a ciegas, esta conversación con Juanjo Herranz te haya
parecido apetecible, interesante, bueno, divertida y entretenida, que al final es a lo que aspiro semana tras semana. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, muchísimas gracias especialmente si eres patrono o mecenas a través de las plataformas iVoox y Patreon. Si no sabes a qué me refiero, pues es simplemente que hay gente que decide valorar mi trabajo y gratificar mi trabajo haciendo estos podcasts económicamente, aportando desde 1,99 euros al mes para, pues bueno, agradecer este tiempo que le dedico, tanto yo como los invitados y el equipo que me ayuda a editar y a programar las cosas. En fin, lo dicho, seas patrono o no, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu entusiasmo, por los comentarios. Te animo a que dejes alguno comentando qué te ha parecido esta entrevista, y si tienes algo que mencionar, pues estaré encantado de leerte. Así que nada, me despido desde el Parque de San Isidro, pidiendo perdón por los ruidos que haya podido haber de cotorras, niños jugando con cochecitos, perros que van pasando por aquí, bastante sigiloso, todo hay que decirlo, y nada, nos escuchamos, espero, la semana que viene. Hasta pronto.